va a estar diseñada para poder estructurar cada uno de los datos. Recordemos que en Excel, para hacer la sumatoria de todas las celdas, es con la función suma y con todas las frecuencias. ¿Ok? Hasta aquí ya entendemos lo que es el tamaño de la muestra. Recuerde que el tamaño de la muestra es la sumatoria de todas las frecuencias. Hasta aquí todos ya entendemos que 40 es el tamaño de la muestra. Recuerde que para poder calcular una media, moda y mediana y todos los datos, hay que tener la tabla de frecuencias completa, o sea, con todas sus columnas. El siguiente campo es la frecuencia absoluta acumulada. Recuerde que eso se representa con la F y la I mayúscula. Y también recuerden de que la frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta que esté consigua hacia la izquierda. ¿Ok? Esto ya lo aprendimos en la sesión pasada. Y la última frecuencia absoluta acumulada va a ser igual al tamaño de la muestra. Esto de igual manera ya lo aprendimos en la sesión pasada. También aprendimos que la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, que en este caso es 40. Y en este caso se toman todos los dígitos que contemplen a la frecuencia relativa. ¿Ok? Y recuerde que la sumatoria de todas las frecuencias relativas nos tiene que dar 1. Eso de igual manera ya lo vimos en la sesión pasada. Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí recordamos cómo hacer cada uno de estos aspectos. La frecuencia relativa acumulada se obtiene igual que la acumulada anterior, sumando el número que está arriba más el de la izquierda. El de arriba más el de la izquierda. El de arriba más el de la izquierda. Y la última acumulada nos tiene que dar 1. Y listo, se cumplió la propiedad. Hasta aquí vamos, creo que bastante bien, recordando los aspectos básicos de lo que es la tabla de frecuencias. Por último, tenemos la frecuencia porcentual. Recordemos que la porcentual es la frecuencia relativa convertida a porcentaje. Aquí tenemos estas y aquí está cada una de ellas. Hacemos la sumatoria y la sumatoria de todas las porcentuales me tiene que dar 100%. Y hasta aquí vamos bastante bien. Recuerde que la sumatoria de lo que es la porcentual siempre va a ser igual a lo que es la última acumulada. Hacemos lo mismo, sumamos, sumamos, sumamos y sumamos. Hasta aquí ya todos comprendemos el proceso para crear esta tabla de frecuencias. Ahora va lo que compete al tema de hoy, que es la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación de estándar de frecuencias para datos no agrupados. Para calcular la media para datos no agrupados, vamos a seguir la siguiente fórmula que tenemos acá en la esquinita. ¿Ok? Para calcular la media para frecuencias de datos no agrupados, vamos a obtener la sumatoria de XY por FY entre el tamaño de la muestra. Repito, para calcular lo que es la media, vamos a dividir la sumatoria de XY por FY entre el tamaño de la muestra. Por lo tanto, vamos a incluir una nueva columna que va a ser XY por FY. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí la fórmula nos está diciendo que para calcular la media hay que sumar
el producto de XY por FY entre el tamaño de la muestra. Así que para hacer eso, escribimos igual, seleccionamos XY, que en este caso es 3, y lo multiplicamos por FY, que en este caso es 6. Y nos da 18. Hacemos lo mismo para el resto de celdas y tenemos todos estos resultados. Luego vamos a quitar la sumatoria de esa multiplicación. Para hacer eso, escribimos suma y seleccionamos todos los datos. ¿Ok? Aquí me equivoqué al poner lo que es la suma. Suma de todos los datos. ¿Ok? Y nos da 200. Repito, para calcular lo que es la media, vamos a dividir la sumatoria de XY por FY entre el tamaño de la muestra. En este caso, la sumatoria de XY por FY nos da 200 y la muestra es 40. Ay, perdón. Así que vamos a hacer dicha división. ¿Ok? Vamos a poner por acá la fórmula. Vamos a ponerla aquí. Media y 2 puntitos. Entonces, para hacer esto, para quitar la media, vamos a dividir la sumatoria de XY por FY entre el tamaño de la muestra. Presionamos igual, seleccionamos 200 y lo dividimos entre 40 y nos da 5. La media de este grupo de datos nos da 5. Hasta aquí creo que vamos bien entendiendo cómo se calcula la media, sumando XY por FY entre el tamaño de la población. Para quitar la mediana vamos a ocupar ahora la siguiente fórmula. Primeramente vamos a calcular la posición de la clase mediana. ¿Ok? Recordemos que la media es el valor que se obtiene al sumar todos los datos multiplicados por su frecuencia y dividir el resultado entre la cantidad de datos. La mediana es el valor que ocupa la posición central si n es impar y es el promedio de los datos centrales si n es par, cuando todos los datos están ordenados. Primeramente, tenemos que encontrar la posición de n más 1 sobre 2. ¿Ok? En este caso, n es 40. ¿Ok? Entonces, para encontrar la posición, vamos a dividir lo que es n más 1 entre 2. Presionamos igual, le ponemos 40 más 1. Todo eso entre 2. Y nos da 20.5. ¿Ok? La posición de la mediana es la 20.5. Ya que tenemos la posición de la mediana, vamos a buscar qué frecuencias tienen esa posición. ¿A qué me refiero con esto? Como la posición es 20.5, vamos a buscar qué pares de frecuencias tienen este dato. Entre 6 y 6 no está 20.5. Entre 12 y 18 no está 20.5. Pero entre 4 y 22 sí está 20.5. La posición es exactamente la zona donde se encuentra la mediana. Y como la posición de n más 1 entre 2 dio 20.5, la clase, el valor de XY que contiene a ese dato es la de 5 años. Voy a remarcar que esta es la clase mediana. Si la posición fuera 15, las frecuencias que contienen a ese dato sería 12-18. ¿Por qué? Porque el 15 está entre el 12 y el 18. Si la posición fuera 31,
Las frecuencias que se usarían serían estas dos, la del 6. ¿Por qué? Porque 30.5 está entre 12 y el 34. Pero como la posición es 20.5, esa posición se encuentra entre las frecuencias del 4 y 22, que pertenece a la variable de 5. Ya que encontramos ese dato específicamente, entendemos y diversificamos que la mediana es 5. ¿Por qué 5? Porque esa clase, ese valor es la que contiene a la posición mediana. Si la posición fuera 15, el 4 sería la mediana. ¿Por qué? Porque el 15 está entre 12 y 18. Y la variable que contiene a esa frecuencia que contiene la posición es la variable 4. Si la posición fuera 33, la clase que contiene al 33 en posición es la 1234 y la variable es la 6. Pero como en este caso el 5 contiene el 20.5 entre el 4 y el 22, entonces el 5 es la mediana de este grupo de datos. Ahora vamos con lo que es la moda, ¿ok? La moda. Ya tenemos media, mediana, ahora vamos por la moda. La fórmula de la moda es bastante sencilla. Primeramente, para calcular la moda, es un solo paso. Vamos a buscar cuál de los datos, cuál de las variables posee mayor frecuencia absoluta. Tenemos 6, 12, 4, 12 y 6. Y podemos ver de que el 4 y el 6 son los que poseen mayor frecuencia absoluta. Por lo tanto, la moda es 4 y 6, porque son los datos que poseen mayor frecuencia absoluta. Repito, una tabla de frecuencias de datos no agrupados, la moda es la clase, la variable que contiene la mayor frecuencia absoluta. ¿Ok? Ya tenemos media, ya tenemos moda, ya tenemos mediana. Ahora vamos por la varianza y la desviación estándar. Aquí mucho ojo a cada una de las fórmulas. ¿Ok? Primeramente vamos a calcular lo que es la media. La media ya la tenemos. Y ahora específicamente vamos a calcular lo que es la varianza. La varianza se denota por la siguiente fórmula. Voy a colocar justo acá. Para calcular la varianza tenemos que sumar la multiplicación de la frecuencia absoluta por x y menos la varianza al cuadrado. Y ahora se dirá, ¿esto cómo se resuelve? Muy fácil. Vamos con el primer punto, la primera operación. Vamos a agregar la columna de xy menos la media. ¿Ok? Vamos a resolver esta ecuación parte por parte. Xy ya la tenemos. La media ya la tenemos. Ahora vamos a resolver xy menos la media. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a hacer una resta de lo que es xy menos lo que es la media. Para ello vamos a seleccionar el valor de xy y le vamos a restar lo que es la media, que en este caso es 5 y nos da menos 2. Hacemos lo mismo para el resto de elementos. Aquí tenemos el valor de xy menos la media. Luego, posteriormente, vamos a elevar al cuadrado el valor de xy menos la media. Voy a hacer esto un poquito más para acá, para que quepa todo el mar de fórmulas. Le voy a poner acá un poquito más chiquito. Ok, vamos a calcular el valor de xy menos la media al cuadrado. ¿Ok? Para ello vamos a escribir igual potencia, seleccionamos xy menos la media,
que en este caso es -2, escribimos coma, luego el número 2 y le damos a aceptar. Aquí, como vemos, obtiene el valor de xy menos la media al cuadrado. ¿Ok? Recuerde utilizar la fórmula correcta para cada parte de lo que es la tabla específica. ¿Ok? Entonces, ya tenemos varias partes de la fórmula. Para la fórmula, ya tenemos lo que es xy menos la media al cuadrado. Ahora falta multiplicar ese valor por lo que es la frecuencia absoluta. Así que la siguiente columna que vamos a agregar es fi por xy menos la media al cuadrado. Fi por xy menos la media al cuadrado. Multiplicamos el valor de fi por xy menos la media al cuadrado. En este caso nos da 24. Sacamos todas las operaciones y nos da lo que son cada uno de los valores. Y ahora, por último, vamos a sumar todos los datos de fi por xy menos la media al cuadrado. Escribimos suma. Y acá tenemos todos los datos. Y nos da 72. Muy bien. Creo que hasta acá vamos más o menos. ¿Ok? Voy a reducir un poquito de tamaño entre cada columna para que alcance a caber todas las columnas y no nos perdamos con cada uno de los datos que tenemos acá matemáticamente. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la multiplicación de fi por xy menos la media al cuadrado. Y ahora la fórmula nos pide que dividamos esa cantidad entre el tamaño de la muestra. Así que para obtener dicha cantidad vamos a especificar lo que son sus valores. Entonces, varianza. Para calcular lo que es la varianza, este símbolo como de una O con un flequito y un 2 significa varianza. Para calcular la varianza vamos a dividir lo que es la sumatoria de fi por xy menos la media al cuadrado entre el tamaño de la muestra, que en este caso da 72 entre 40 y nos da 1.8. La varianza da 1.8. Que eso se redondea de que más o menos entre cada uno de los integrantes de este grupo varía su edad a 1.8 años, o sea, 1 año y 8 meses. Y por último, vamos a calcular la desviación estándar. Desviación estándar. ¿Ok? Para calcular la desviación estándar, vamos a obtener la raíz de la varianza. ¿Ok? Les voy a copiar aquí lo que es la fórmula para que ustedes lo tengan a la mano y lo puedan interpretar. ¿Ok? Nos recortamos a la pura fórmula. Entonces, para calcular la desviación estándar, vamos a quitar la raíz de la varianza. Para hacer eso, escribimos igual, luego raíz y seleccionamos la varianza, que en este caso es 1.8 y nos da 1.342. Y de esa manera se obtiene cada uno de los datos. Recuerde que la media es el promedio, la mediana es el dato que se encuentra justo en el centro. La moda es el dato que más se repite. La varianza es, como lo indica el término, la variación entre cada uno de los datos. ¿Y esto cómo se interpreta? Interpretamos de que en el grupo de 40 personas, en promedio tienen 5 años, ya que eso nos da la media. La persona que se encuentra justo en el centro tiene 5 años. Las edades que más se repiten son 4 y 6 años y particularmente cada uno de ellos se llevan 1.8 años
en lo que son sus edades. ¿Ok? Entonces, este es el proceso para construir y para calcular la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación estándar para tablas de frecuencias de datos no